Bueno, iniciamos nuevamente. Buenas tardes, presidenta. Muchísimas gracias. A los colegas. Doctor Onzaga, buenas tardes. ¿Cómo está? Usted siempre tan elegante. La administración, bueno, como vocero de la bancada del Centro Democrático, he preparado esta presentación que tiene como propósito evidenciar nuestra visión acerca de lo que significa para nosotros un rescate social. La administración radica ante el Consejo un proyecto de rescate social económico con un monto de 1.8 billones y los vamos a revisar aquí en detalle y vamos a encontrar las distintas visiones, lo que tiene y lo que le hace falta. Por eso le hemos puesto a esta presentación este título, un paquete de rescate social que no profundiza en lo social claramente. Los grandes desafíos con la edición presupuestal del 2021, con la presentación del 20 de junio de la Secretaría de Hacienda. Y lo divido en dos capítulos. Rescate social y económico, que busca mejorar el empleo, los ingresos de las familias bogotanas en condición de pobreza y vulnerabilidad, agravada por el tercer pico de la pandemia, así como recursos para garantizar el transporte público, como resultado de la baja ocupación por las medidas adoptadas para reducir los contagios. Y también tiene otras prioridades, recursos para atender la gestión y las necesidades específicas de las entidades, Secretaría Distrital de Cultura, Catastro, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PAC, y el Fondo Atenea. La mayor prioridad del proyecto es tapar el hueco fiscal generado por la pandemia sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria del SIP, con el fin de garantizar el funcionamiento de un sistema que ahonda cada vez más en su crisis. Y comenzamos por ahí, viendo cómo los recursos, o la gran mayoría, van encaminados a suplir el déficit que tiene este fondo, pero ya lo vamos a ver en detalle. Y empezamos a ver de dónde están las fuentes de financiación, y es que con deuda Bogotá piensa cubrir otra deuda. Estamos hablando del Fondo de Estabilización Tarifaria. Y aquí hacemos un recorrido acerca de cuáles son las fuentes de financiación de este proyecto. Y encontramos que de los 1.8 billones, 1.369.000, la fuente son el cupo, lo que significa que el 42.6 de los recursos del cupo de endeudamiento que se piensan adicionar al presupuesto 2021 estarían destinados a cubrir el déficit del FET. Eso el gerente de Transmilenio lo tiene más que claro. Pasamos de un cupo para jalonar la economía con inversión a un cupo para gastos de operación. Y esta es la primera advertencia que nosotros queremos hacer. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque ese cupo debería ir encaminado. Tranquila, ayúdenle por favor. Desde que no se caiga el proyecto, listo. ¿Se estabilizó? No, ¿qué es eso? ¿Estás bien? Perfecto, continuamos. Y aquí es el concepto que nosotros queremos y queremos enfatizar. Y es que ese cupo de endeudamiento debe estar destinado a reactivar la economía a través de la inversión, no a convertirlo en un cupo para gastos de operación. Y esa diferencia conceptual es bien importante que la administración la tenga en cuenta. Tenemos un riesgo de empezar a reproducir un círculo vicioso con altos costos financieros, económicos y sociales para el distrito. Y tapemos un hueco generando otro hueco, teniendo en cuenta pues que indudablemente si utilizamos los recursos del cupo de endeudamiento, pues esto tiene un costo de deuda. Y hacemos un recorrido, esto se lo he expuesto al gerente de Transmilenio, y es cómo el incremento sostenido y exponencial en las asignaciones presupuestales anuales al FET
Pero si ustedes se dan cuenta, desde el año 2017, para no irnos tan atrás, encontramos que el déficit era de 783.000 millones de pesos. Se redujo en el 2018, pero aumenta exponencialmente en el 2019, teniendo su punto más alto el año pasado, entendiendo la pandemia, 1.679.000 millones de pesos. Recursos aprobados por el Consejo para la suficiencia financiera del sistema de transporte FED, vigencia 2021, 1.193.000 billones discriminados de la siguiente manera: diferencial tarifario 1.1 billones, incentivos ISBEN 59.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa, gerente? Ahora el déficit del FED llegó a los 2.1 billones y lo más grave es que aún no se ha cerrado esta vigencia. Vamos en la mitad del año. Usted nos manifestaba que la necesidad imperiosa de tener la aprobación de esos recursos es para garantizar la prestación del sistema para allá, para el mes de agosto. Necesitamos tener ese mensaje de emergencia. Pero también esto lo ha generado la emergencia del COVID-19, que aún permanece y no sabemos cómo va a ser su desenlace. Necesitamos tener esa certeza. La creciente evasión a los sistemas en el ingreso al sistema. Aquí en el Consejo han hablado mucho de eso. Es una fuente muy importante de recursos que necesita el sistema. Y por último, los daños en infraestructura y bloqueos por manifestaciones que reducen el uso del sistema. Y pues tenemos ese cóctel perfecto que genera lo que estamos viendo en la presentación. Y es que tenemos una gráfica en forma de cono. Va aumentando cada vez más el diferencial entre el ingreso y el déficit. Hoy 2.1 billones al corte de julio. Pero adicional, año tras año, que es donde nosotros tenemos que tener especial atención y debería ser la preocupación de este Consejo de Bogotá, es que esta foto se va a repetir año a año si no tomamos medidas estructurales al respecto. Se está evidenciando una reducción constante en el número de usuarios que ingresan al sistema. Es una denuncia de la presidenta de esta corporación, la doctora María Fernanda Rojas. ¿Qué está pasando? Baja calidad e ineficiencias, inseguridad, trancones en los corredores exclusivos, colapso en las estaciones. Pues, ¿qué está haciendo? Que los ciudadanos estén bajando el sistema de transporte público, y esto tiene una correlación directa en lo que está pasando con los usuarios. Mire, en los últimos 7 años el crecimiento es del 149% en el parque automotor de motos en Bogotá. El que se baja de Transmilenio no se vuelve a subir, gerente. Y esto lo incrementó la pandemia. La gente no quiere tener contacto, quiere cuidarse y están en las motos. Y usted se da cuenta acá en el número de validaciones anuales en términos de millones. Mire, en el 2020, 418. O sea, se ve una caída muy grande. Menos validaciones y costos constantes de operaciones igual a un mayor déficit del FED al mediano y el largo plazo. O sea, tenemos los mismos costos, pero el sistema lo utiliza menos gente. Resultado de eso, pues necesitamos más plata para sostenerlo. El panorama del FED no pinta de la mejor forma. Mire, nosotros tenemos, y ahí está claro en la presentación, el CONFIS dio aval fiscal a las necesidades de recursos para el SITP por un total de 11.47 billones para una vigencia de 10 años, 2021-2030. Yo creo que ese CONFIS hay que reconfigurarlo muy prontamente porque no va a alcanzar la plata. Antes de los 10 años, esa plata se va a consumir. Mire, este cálculo está hecho por cada uno de los años, pero solamente para el año 2021 tenemos 1.2 billones que claramente ya los hemos ejecutado sin que se acabe esta vigencia. ¿Qué concluye esto? El cálculo incluye las necesidades del FED para solventar la futura operación de la primera línea del Metro de Bogotá, la entrada en operación de la fase 5 del sistema, la renovación de la flota troncal en las fases 1 y 2, así como la vinculación de nuevos modos de transporte. Este valor de 11.47 billones, escuchen esta cifra, equivale al 106% de los ingresos corrientes proyectados para el 2020. El 106%. O al 116% de los ingresos tributarios de esta vigencia.
La conclusión, y para todos es claro, es que el FED es igual a un barril sin fondo que cuesta igual o más que el funcionamiento de cualquiera de las secretarías grandes que tiene el distrito. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuántos rescates sociales adicionales necesitará el sistema de transporte público de Bogotá? Esa es la gran inquietud. El problema no está en rescatar el sistema las veces que sean necesarias. Ahora este proyecto, como lo ha hecho el resto de países del mundo, ponemos acá el ejemplo de Nueva York o de Barcelona, el problema es que la realidad del FED solo para finales de esta vigencia aún es incierto. No sabemos qué va a pasar. Tenemos una foto que no corresponde hoy a la realidad, sin mencionar el comportamiento que tendrá la operación en las siguientes vigencias y su consecuente impacto negativo sobre el FED. La otra cara del rescate social, como acá hemos escuchado varios secretarios que nos han dicho qué va a pasar con el resto de los recursos que tiene este rescate social, pues en el 2020 el 40.1% de los bogotanos se encuentran en pobreza. La ciudad pasó a una realidad muy triste, pasó de 2.2 a 3.3 millones de personas en situación de pobreza. El instrumento principal que utiliza la ciudad de Bogotá para la focalización de este gasto social es el SISBEN 4, grupos del A y B y C1 al C5. Y aquí encontramos las distintas ayudas, los programas que nos han presentado. Nosotros hemos revisado y encontramos que las familias en vulnerabilidad del grupo C, como están catalogados en ese SISBEN, pasaron a estar en situación de pobreza. Pero la gran pregunta que yo le dejo hoy a este recinto es, ¿y las familias que ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, dónde quedan? Se está formulando un rescate social con una radiografía de hace 7 meses. Hoy la realidad es distinta, secretaria. Es más difícil que hace 7 meses. Pero no es culpa de ustedes, es culpa de la pandemia. Estamos tomando decisiones con una foto que no muestra la realidad, la crudeza con que esta pandemia ha devastado la economía y los ingresos de los hogares bogotanos. Los instrumentos de información de las condiciones de vida aún están muy lejos de evidenciar la realidad de las familias. Esa es la realidad, no tenemos los mecanismos. La ciudad no cuenta con esos elementos, no cuenta con esa información. Miren los problemas que tenemos. Pérdida de integrantes de familiares en edad productiva por el COVID-19. Hemos encontrado hogares donde papá, mamá, abuelo, el sustento, el ingreso de la casa, todos han fallecido. Pero no lo pongamos tan crítico. Se ha muerto el jefe del hogar, hombre o mujer. ¿Y qué pasa con esos hogares? Mujeres en jefatura de hogar que perdieron sus empleos. Esa es una realidad. La tasa de desempleo de mujeres en la ciudad de Bogotá es de los más altos del país. Cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad asociada al COVID-19. Nuevas familias en informalidad. Jóvenes en situación de paternidad o maternidad temprana. Esa es una realidad. La primera trampa de la pobreza que vive la ciudad de Bogotá. Empresas familiares que quebraron. Jóvenes recién egresados de educación secundaria sin experiencia ni formación. ¿Quién lo emplea? Si yo tengo mi empresa, pues voy a querer empleados que tengan experiencia. No voy a permitir que ingrese gente nueva que no cuenta con la experiencia para que la construyan en la misma. A este rescate social le faltan estos ingredientes. El primero de ellos, programas específicos en la inserción laboral inmediata de jóvenes recién graduados. Doctora Egna, secundaria de educación superior, recién graduados, que los reciban en las empresas, sin condición alguna. Ahí el SENA ha hecho un buen trabajo en eso, en esa cualificación, en esa experiencia para que ellos puedan entrar, pero ahorita le voy a diagnosticar eso más claramente. Generación de empleo por obra pública. Necesitamos que las obras se muevan en la ciudad de Bogotá y puedan emplear a esos jóvenes. Adicional, el Internet como un servicio público esencial y universal. Todavía no podemos seguir en la discusión si es el Internet un servicio básico, es equivalente al agua o a la luz, es esencial, es la única manera que tienen para comunicarse, para integrarse a la sociedad y para trabajar. Acceso a crédito y reducción del gota a gota. Es el único negocio que ha crecido durante la pandemia. La gente ante la inminente necesidad se apoya en estos gotagoteros que lo único que hacen es desangrar los hogares y las familias bogotanas.
Erradicación del trabajo infantil y otras formas de violencia. Para todos los colegas acá es claro que cada vez se ven más niños en los semáforos de Bogotá. Cada vez se ven más niños en los semáforos de Bogotá. Y este es demasiado importante. Ojo con la salud mental, síndrome post-COVID y las posibilidades de reinserción social y laboral. Las secuelas que está dejando el COVID. Entonces vamos a tener un grupo de personas, doctor Onzaga, su merced que le apasiona el tema de la discapacidad. ¿Cómo se va a aumentar esa población en los próximos años producto del COVID? ¿Qué necesitamos o qué necesita el distrito para que este rescate social tenga la profundidad y los mecanismos necesarios para llegar a más gente? Pues necesitamos fortalecer, consolidar los sistemas de información para la identificación y seguimiento permanente de las condiciones de vida de las familias a nivel local. Necesitamos la ampliación, y este es un llamado a la Secretaría de Planeación, la ampliación de la caracterización de SISBEN 4. Claro, se utiliza el SISBEN como un criterio de focalización porque en la ciudad de Bogotá, en concurrencia con el gobierno nacional, estamos girando por el mismo mecanismo. Y el que ha definido el gobierno nacional y tiene es el SISBEN 4. Pero es una foto antigua, vuelvo y lo menciono. No responde a las realidades de 14, 15 o 16 meses que llevamos de pandemia. Necesitamos también que la ciudad termine la encuesta multipropósito del 2021. Solo así entenderemos la realidad y las necesidades sociales que tiene esta ciudad. Porque puede haber más pobres, pueden haber más vulnerables. Necesitamos tener una focalización cierta para que la ayuda sea efectiva y podamos superar esta crisis. Pero también necesitamos una base maestra de acceso a servicios sociales, que el distrito pueda desplegar toda su capacidad institucional para atender las necesidades hoy de las personas, pero con más información. Quien tiene la información tiene el poder. Y un catastro multipropósito. Queremos hacer una alerta temprana, solo con la necesidad, con la ilusión, pero también con la solicitud expresa que este rescate social se pueda ejecutar en el tiempo que lo tienen previsto. Por tiempos, la ejecución presupuestal de este rescate social está en riesgo. Miren, el 62.8 de estos recursos, ya lo sabemos, va al Fondo de Estabilización Tarifaria. El 34.8 a gasto social y empleo y solo el 1.7 a infraestructura. Solo 4 meses, por eso la alerta temprana, solo 4 meses para comprometer cerca de 670.000 millones en gasto social. ¿Qué más quisiera, Presidenta, que eso se logre en esos 4 meses? Necesitamos ver ese dinero en los hogares, en las familias, para que se mueva la economía. ¿Cómo están distribuidos estos 670.000 millones de pesos? 389.000 millones de pesos para transferencias monetarias a hogares vulnerables. 116.000 millones de pesos para inversión en educación y generación de empleo. 91 millones para subsidios de vivienda. 41.000 millones para atención a primera infancia. Pero no podemos nosotros tener hoy toda esa capacidad de atención institucional sin ver que en este rescate social encontramos 3 entidades con bajo nivel de ejecución presupuestal que aquí están solicitando nuevos recursos. Por eso hacemos esa advertencia temprana. Tenemos la capacidad, tienen la capacidad administrativa para poder ejecutar esos recursos. Es que la idea es que esas aprobaciones sean consecuentes con lo que está pasando en las calles. Y eso es lo que nosotros realmente necesitamos como sociedad, como ciudad. Y aquí en este cabildo, en este recinto, yo sé que la doctora Lucía va a ser muy enfática en ese tema, en la gestión y en la ejecución de cada una de las entidades. Pues mire, doctora Lucía, encontramos que el Jardín Botánico ocupa hoy el puesto 31 con una ejecución presupuestal del 48.9%. Y en este rescate solicita una adición presupuestal de 5.000 millones de pesos para un programa que es vinculación de 500 mujeres en prácticas de agricultura urbana. Qué bien que se puede hacer. Pero veamos el caso de la Secretaría de Ambiente, puesto 33. Ejecución 48.6%, una adición de 14.000 millones de pesos para 3.465 mujeres que reverdecen Bogotá, restauración estructural ecológica principal.
pues necesitamos que lo hagan. Pero lo que ha demostrado este avance de ejecución presupuestal es que no van en los niveles que se necesitan. No puedo dejar de mencionar a la Secretaría de Desarrollo Económico. Puesto 42, nivel de ejecución 26.6%, 43.000 millones ejecutados y solicita 31.000 adicionales. Financiamiento, micronegocios, emprendimientos solidarios, empleo joven y mujeres. Buen propósito, pero necesitamos que eso pase a la realidad. Y en ese sentido quiero concentrarme en ese programa de empleo joven. Acá tenemos el Twitter de la alcaldía. Empleo joven suma recursos del gobierno y del distrito. Será entonces una responsabilidad, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital, lograr la concurrencia para que ese 55% que ha dispuesto el gobierno distrital de subsidio a la nómina, más el 25% que ha dispuesto el gobierno nacional, se convierta en una realidad del 80% en una ayuda para las nóminas en los distintos negocios en la ciudad de Bogotá. Sé que la Secretaria de Desarrollo Económico me está escuchando. Pues desde la concepción de que un empresario pueda tener un subsidio del 80% de la nómina, pues muy bueno. Pero las respuestas desde lo privado no van a la velocidad que necesita la ciudad. Yo pongo el ejemplo, si yo tengo una panadería y cuento hoy con 4 empleados, pues de hoy a mañana no va a pasar a 8, por más que me subsidien el 80%, porque necesito generar los ingresos y las cajas de cada uno de los negocios, de cada uno de los emprendimientos, del tejido empresarial de la ciudad de Bogotá, pues está contraído. Y el pago de la nómina, pues es el gasto recurrente más grande que tienen todas las empresas. ¿Y qué queremos nosotros? Que estos 50.000 cupos, mire, 15.000 que se buscan en el 2021 y 35.000 en el 2022, pues que efectivamente lleguen a las casas, que puedan generar ese empleo joven. Pero se necesita respuesta, necesita que ese apetito de los empresarios sea rápido y efectivo. Nos quedan solamente 4 meses. Miren, este es el diagnóstico. 17.500 jóvenes inscritos en este programa. De ellos, 41% bachilleres, 25% universitarios y 29% en formación técnica o tecnológica. Visto de esa manera, muy bien. Pero si usted se da cuenta, el 32% de estos jóvenes están sin experiencia. El 23% tiene de 1 a 6 meses de experiencia, que prácticamente es no tener experiencia. 386 empresas inscritas han querido hacer parte de este programa. El 70% de estas 386 empresas están interesadas en contratar jóvenes entre 1 y 5 jóvenes. ¿Cuál es el perfil más requerido? Auxiliar administrativo, operario, asesor comercial, ejecutivo comercial. Y todos los que les acabo de mencionar necesitan una mínima experiencia, lastimosamente. En el propósito bien, en la ejecución, ¿cómo va a ser? Estamos ante un cuello de botella que se debe resolver pronto. Por eso la pertinencia de este programa. Primero, garantizar la concurrencia de recursos nación-distrito, que cada empresa pueda recibir efectivamente el 80% del subsidio a la nómina. Eso debe ser imperativo. 2, dificultades en la incorporación y permanencia en el mercado laboral por parte de los jóvenes. Lo sabemos, migran muy rápido. Que las empresas buscan perfiles que el mercado laboral de jóvenes no está ofertando, lastimosamente. Entonces, es un programa tan bueno que va a través de los privados. ¿Cómo hacemos para que se convierta en una realidad? Será entonces que tenemos que reevaluar el programa y que el distrito busque un mecanismo para poder tomar toda esa oferta de jóvenes entre 18 y 28 años, le pueda dar una atención económica más rápida, más pronta, que esos recursos puedan llegar a los hogares. Es clave la articulación con procesos de capacitación y formación con el SENA. Mira, aquí hay un gran ejemplo. El proyecto del SENA de talento humano en salud, que está parado por una reglamentación urbanística en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Antonio Nariño. Todos los programas que el SENA oferta en materia de salud son rapados. Son rapados. Luego de la pandemia, en pandemia, después siempre se va a requerir esas ofertas de formación en el SENA. Necesitamos darle prioridad a eso. 3, la generación de nuevos puestos de trabajo dependerán de las dinámicas operacionales y del flujo económico de las empresas. Vuelvo y tengo que ser reiterativo en ese tema.
Ampliar la nómina cuando no se cuenta con los recursos para cubrir costos de funcionamiento. A eso se enfrentan hoy los empresarios en la ciudad de Bogotá. Presidenta, con esto quiero terminar mi intervención. Gracias por el tiempo. Le agradezco enormemente. Espero que la administración tenga en cuenta estas solicitudes que hemos hecho de lo que nosotros consideramos que son ingredientes adicionales que debe tener un rescate social para generarle soluciones a la gente, usted y yo que salimos a los barrios y sabemos lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, presidente.